El día de hoy les vamos a hablar sobre las reformas borbónicas. Concepto. Son medidas de reordenamiento económico, político y administrativo, emitidas por la dinastía de los Borbones ante la crisis de España y de sus colonias. Se establecen a partir del cambio de gobierno de la dinastía Habsburgo a Borbón a comienzos del siglo XVIII con la guerra de sucesión española, desatada a raíz de la muerte de Carlos II, el hechizado, último rey de Habsburgo, quien no dejó sucesor. Se hará la repartición de España y sus colonias por medio de Inglaterra y Francia. La guerra finaliza con el Tratado de Utrecht en 1713 y la Casa Francesa asume el control del gobierno, siendo el primer rey Borbón, Felipe V, el mismo que iniciará las reformas. Sin embargo, las más destacadas reformas serán llevadas a cabo por el monarca Carlos III. Sus objetivos. 1. La nueva dinastía que gobierna España, los Borbones, buscan centralizar y mejorar la estructura administrativa y de gobierno, así como aumentar la recaudación impositiva en beneficio de la corona, reducir el poder de las élites locales y aumentar el control directo de la burocracia imperial sobre la vida económica. 2. En general se centraron en obtener una mayor eficiencia económica financiera a costa del incremento de las presiones fiscales que afectaron principalmente a la población indígena y en general a los diversos estamentos americanos que no tardaron en rebelarse. Las causas. El llevar a cabo toda la reestructuración política y económica del virreinato se debió a serios problemas que aquejaban a la metrópoli en el marco internacional de inicios del siglo XVIII. En diversos ámbitos podemos citar que, por ejemplo, en el aspecto económico, el desarrollo de la producción se expresaba en la industrialización de Inglaterra, mientras que España se encontraba estancada en el mercantilismo, dirección e importación de manufacturas y la falta de una política proteccionista para los productos españoles. En el ámbito social, los caciques no tenían poder económico y no pagaban impuestos. En política, la burocratización de la administración colonial y la corrupción en ciertas esferas de poder. Además, entre las causas ideológicas del despotismo ilustrado, donde Francia emprendió reformas en el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, aplicando reformas liberales de respeto y tolerancia a los cultos, derecho de publicación de revistas, etc. Y al realizar esto, España buscó asegurar el poder a la nobleza dando ciertas concesiones llevadas por cabo por José Gálvez, ministro de Carlos III. Tipos de reformas borbónicas. 1. Reforma económica. La reforma económica se eliminó gradualmente el monopolio comercial y el exclusivismo hasta llegar a la apertura del mercado, o también llamado libre comercio. El principal objetivo fue disminuir el contrabando e incrementar el comercio entre España y sus colonias. Carlos III emitió en 1768 una legislación que liberalizaba al comercio. A través de ella se autorizó la apertura de nuevos puertos para el comercio entre España y América. Se aumentan los impuestos, se crearon aduanas encargadas de recaudar los impuestos del comercio interior y exterior. Dentro de esa reforma hay 4 puntos. Primero, A. Derecho de Hacienda. Se concede a los ingleses la venta en América de 4.800 esclavos al año y durante 3 décadas. B. Navíos de permiso. A través del Tratado de Utrecht, en 1713, se le otorga a Inglaterra un navío que una vez al año transporte 500 toneladas de productos a la feria de Portobello, para luego ser comercializados en las colonias americanas. C. Navío de registro. Todos los productos que Inglaterra lleva a las colonias tenían que ser registrados en el puerto de Cádiz, y no es un puerto inglés. Con esta medida se fortaleció el contrabando. D. Libre comercio. Debido a que España no podía abastecer a la colonia, el contrabando o era controlado y para incorporarse al comercio mundial por sugerencia del ministro José Gálvez. El rey Carlos III autoriza la apertura de pueblos libres en América, como Caracas, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, Arica, Guayaquil, etc. Con ello se logró incrementar el comercio en la colonia, pero España perdió el control comercial hispanoamericano. Se cierra la Casa de Contratación de Sevilla y se perjudicó al Callao juntos a los comerciantes de Lima.
2. Reforma territorial. Para el control de las colonias y una mejor administración, se crean nuevos virreinatos con el propósito de reducir el espacio controlado por el virrey del Perú y facilitar la fuerza laboral y extracción de recursos. Los virreinatos que se crearon son Nueva Granada en 1717, que fue disuelto y vuelto a instaurar en 1739. Comprendían las audiencias de Quito, Panamá, Bogotá y Venezuela, siendo su capital Santa Fe, y el Virreinato del Río de la Plata, fundado en 1776. Comprendía Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz y Charcas. Su capital fue establecida en Buenos Aires. España firma con Portugal el Tratado de San Ildefonso en 1777, por el cual se modifica el Tratado de Tordesillas, mediante el cual España cedió un vasto territorio, se salva y recibió la colonia de Sacramento. Además, se consolidaron las capitales generales de Chile en 1776 y la de Venezuela en 1777. Esto con el objetivo de una mayor militarización. Con el objetivo de racionalizar el gobierno local en los virreinatos, fomentar las actividades productivas de las provincias y eliminar el corrupto sistema de los corregimientos. En el año 1784, estos fueron reemplazados por las intendencias, siendo de mayor amplitud en su jurisdicción. Estas fueron Lima, Cusco, Arequipa, Huamanga, Tarma, Trujillo, Huancavelica y Puno, teniendo como consecuencia inmediata el aumento en el cobro de todos los impuestos. 4. Reforma religiosa. Enrique Carlos III, en el año 1767, ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús. Orden religiosa que cuestionaba el absolutismo, controla numerosos colegios y universidades y poseían extensas propiedades, haciendas, obras y estancias. La corona los expulsó por mayoría poder económico, siendo virrey y del Perú Amat Yunet. Todos los bienes de los jesuitas pasaron a manos del Estado, siendo administrados en la oficina o casas temporalidades. Reformas militares. Se planificó la creación de una armada fuerte, con barcos construidos y equipados, con manufacturas de España, para no seguir dependiendo del abastamiento de otras potencias como hasta entonces. Si bien es discutible el grado de desarrollo que alcanzó la industria española, existió al menos un gran intento para crear astilleros, fundiciones, textiles, etc. La inversión destinada a las Fuerzas Armadas y a los gastos de guerra fueron muy elevados y el ejército pasó a tener una jerarquización mayor. En los dominios americanos, la estrategia militar consistió en proveer una fuerza que controlará las rebeliones y los disturbios populares, que eran muy retirados. Además, se buscaba poner en freno a los ataques extranjeros y al contrabando. Por tal motivo que los ejércitos en el Virreinato de la Nueva España y en el de Perú eran muy numerosos y estaban dirigidos por profesionales de carrera. Reformas fiscales y mineras. Lograr el crecimiento de la recaudación del físico era uno de los objetivos centrales de las reformas aplicadas. El nombramiento de una burocracia profesional y asalariada junto con un ejército de su carrera, sumando a la reacción de los mercados, permitió aumentar los ingresos fiscales de forma muy notoria, reputando la economía general de la corona. También las reformas en la industria minera y el mayor control de las tasas aduaneras por las exportaciones proporcionaron suficientes recursos para sostener las innovaciones y consolidar la política borbónica. El resurgimiento de la industria de la minería de plata fue una gran obra borbónica, logrando superar la depresión que había sufrido esta actividad en el siglo anterior. Los nuevos descubrimientos, los incentivos
incentivos fiscales y los créditos fomentaron este cambio. La reforma comercial, dispuesta a revertir la declinación económica de España y la presencia constante de las potencias enemigas incursionadas por sus dominios. Los Borbones apuntaron a fortalecer el sistema monopólico, ahora con la Casa de Conexión en Cádiz en lugar de Sevilla. En ese sentido, con la promulgación del Reglamento de Libre Comercio en 1768, se pretendió reactivar la economía fomentando una mayor circulación de bienes y el aumento del ingreso tributario, abriendo nuevos puertos tanto en la costa española como en toda América. Esta reforma se complementaba con algunos cambios básicos, como la desarticulación del comercio intercolonial para evitar competencias a los productos europeos y la configuración de las intendencias para perfeccionar la administración pública y descentralizar poderes locales. Finalmente, estas medidas tendrán efecto muy relativo, ya que provocaron la inmediata reacción de quienes habían tenido el control o se habían beneficiado con las tradiciones y circuitos mercantiles. ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación de las reformas en América? El efecto producido por la aplicación de las reformas fue en diversos ámbitos. Según donde se aplicaron, se debilitan los sectores económicos vinculados al tráfico monopolio. Se cierra la Casa de Contratación de Sevilla. Decae la actividad comercial del tribunal del consulado al mismo tiempo que se daba un mayor poderío comercial inglés. El virreinato de Perú sufre un desmembramiento de su territorio. Se da una mayor centralización del poder en las intendencias y recaudación de tributos. Producto de la forma religiosa, se da el cierre en los colegios jesuitas y establecimiento del convictorio de San Carlos. Espero que esta información ¿Les sirve y les haya gustado? Les mandamos un saludo a Nuestro profesor Daniel Cárdenas.